Bueno, les decía que hace muy pocos días o semanas la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida para Tucumán y para San Juan en la que suspendía las elecciones para gobernadores, particularmente porque se entendía que estaba inhabilitado para competir en la fórmula de la gobernación de Tucumán Juan Mansur, y lo mismo pasaba con Uñac en la provincia de San Juan. Uno de los antecedentes que ha tenido esta medida de la Suprema Corte de Justicia tiene ya jurisprudencia dictada hace algunos años atrás para la provincia de Santiago del Estero. Y quienes han trabajado desde el punto de vista jurídico como abogados en aquel entonces para impedir la reelección del actual gobernador Gerardo Zamora fue el doctor Carlos Laplacet junto con el doctor Gregorio Badeni, y de esto vamos a ocuparnos hoy de cómo fue aquel antecedente, cómo surgió aquel antecedente que impidió en aquel momento que Gerardo Zamora llegara a un tercer mandato cuando la Constitución provincial claramente lo impedía. Así que le voy a dar las buenas noches al doctor Carlos Laplacet, agradeciéndole que nos haya atendido. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muchas ¿Qué tal? gracias. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias muy por bien, atendernos. ¿Qué tal? Bueno, no, por favor, placer. Ustedes han manejado este caso que ha dado el antecedente jurídico, la jurisprudencia, para lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia para Tucumán y San Juan en estos días. Nos gustaría que nos cuente un poquito cómo fue aquel caso que le impidió a Gerardo Zamora aquel tercer mandato que intentaba luego de que la Suprema Corte de Santiago del Estero lo terminara habilitando, que es lo que ocurrió tanto en San Juan como en Tucumán, si no tengo mal entendido, le pido que me corrija si no es así. No, es correcto. Digamos, esa fue en aquella ocasión fue la primera ocasión en la cual la Corte Suprema intervino de modo tan directo en la cuestión de las reelecciones en las gobernaciones. En ese caso, las distintas fuerzas políticas que formaban parte de la oposición estaban agrupadas por un lado en una fuerza local, a la cual nosotros estábamos acompañando en este tema, y también el radicalismo por su parte, junto con el doctor Gil Lavedra, también llevaba adelante el cuestionamiento a la nueva presentación de Zamora. En esa ocasión, finalmente, hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual tuvo lo novedoso en términos judiciales, en el cual un tribunal federal le ordena a una provincia que cumpla con su propia constitución, porque esto se trataba en definitiva, ¿no? Es decir, no se trata de que desde el gobierno federal le impongan una solución a la provincia, sino de que las autoridades constituidas en la provincia respeten las reglas de juego de su constitución, ¿no? Acá, en ese caso, la Corte Federal intervino de alguna manera para garantizar el derecho de todos los santiagueños que tenían una constitución que impedía la reelección y que intentaba ser de alguna manera eludida o violada flagrantemente, tal como sosteníamos en ese caso, por una interpretación que era más que forzar el texto legal, prácticamente lo borraba, ¿no? En esa situación, la Corte Suprema llega a impedir que una persona que estaba habilitada por la justicia local para ser candidata a gobernador, que era gobernador en ese momento, se presente. Esta situación, que es novedosa, se reiteró años después, no hace tanto, en el 2019, en el caso de Río Negro, en el caso de Beretilnec, un planteo que hizo justamente quien hoy es ministro de Justicia de la Nación, Soria, y se vuelve a reeditar acá en los casos de Tucumán y San Juan. Hasta donde usted conoce el caso de Tucumán, San Juan y en lo de Río Negro que nos menciona, los mecanismos fueron más o menos los mismos, en donde el Superior Tribunal o las cortes de cada una de esas provincias terminan dando lugar a los gobernadores que intentan un tercer mandato. El argumento más o menos siempre es el mismo, con una reforma de la Constitución de por medio. El primer mandato no es el primero, sino, bueno, lo mismo que ocurrió, sí, digamos, más o menos. A ver, los argumentos son similares. A veces, yo me acuerdo en el caso de
de Santiago del Estero se hacía mucho hincapié en que en definitiva, bueno, que en definitiva lo iba a decidir el electorado, y que no había por qué limitarlo a ese mandato. No conozco, le soy sincero, no conozco los argumentos que hubieran esgrimido en Tucumán y en San Juan, porque la verdad es que fueron decisiones cautelares, es decir, a simple vista, hecha el planteo por parte de quienes impugnaban esa candidatura, bastaba con leer la Constitución de San Juan y de Tucumán para entender que ahí, como mínimo, parecía que no había lugar, ¿no? En el caso de Tucumán eso ya imagino que finalmente no se va a saber, porque la cuestión, como decimos los abogados, devino abstracta. Al renunciar la persona que generaba el conflicto, ya no hay más conflicto y no hay por qué andarse pronunciando, pero sí va a quedar presente aparentemente, al menos por ahora, en San Juan la cuestión, ¿no? Porque el gobernador Uñaca ha decidido que va a defender su posición y, bueno, habrá que ver qué es lo que finalmente resuelve la Corte. Para eso habrá que escucharlo primero, es decir, habrá que ver cuáles son los argumentos que plantea. Uno como abogado tiene la costumbre de no querer sacar conclusiones hasta haber escuchado a las dos partes, pero a simple vista cuesta imaginar un argumento por el cual la letra de la Constitución sanjuanina pudiera dar lugar a un nuevo mandato del actual gobernador, ¿no? De las voces que se han escuchado tras conocer el fallo, este fallo o medida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes, digamos, han criticado fuertemente esto, hablan de un ataque al federalismo, de un ataque a las autonomías de las provincias. Me gustaría escuchar cuál es su punto de vista respecto de esto. A ver, yo le quitaría un poco de dramatismo. Hay que conceder, y desde ya se concede, que es un ámbito de los más grises que hay en el sentido de si realmente es la Corte Federal quien tiene que imponer este tipo de soluciones. Pero si no hay dentro de la organización y el funcionamiento efectivo interno de las provincias una posibilidad concreta y real de hacer valer las reglas de juego básicas y elementales para la competencia electoral, que son las que están previstas en la Constitución de esa provincia, es muy difícil después plantear que no sea justamente el Estado Nacional quien imponga reglas mínimas. De lo contrario, la discusión electoral quedaría demasiado a merced de quien tenga el poder efectivo en esa provincia en un momento dado, y en definitiva la provincia no estaría cumpliendo con la obligación de asegurar un régimen republicano y democrático de gobierno, ¿no? Es decir, es cierto, lo que hace la Corte es una de las intervenciones más fuertes que se puede hacer de parte del Poder Federal sobre la forma en la cual las provincias se dan sus propias instituciones. Pero al mismo tiempo, si hay instituciones que son claras, y parecen serlo tanto en el caso de Tucumán como el de San Juan, que prohíben una determinada conducta, y quienes participan del proceso electoral, la oposición, no puede hacer valer esas prohibiciones claras, el único camino que queda es la intervención federal a través, en este caso, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Distinto es, por ejemplo, el caso de Formosa, donde esa prohibición no está, y me costaría mucho más ver una sentencia de la Corte prohibiendo una nueva reelección del actual gobernador. Claro, pero ahí donde la prohibición está clara, como creo que lo está en Tucumán y en San Juan, es muy difícil sostener que hacer valer esa prohibición implique violar la autonomía provincial. Es decir, la autonomía provincial está para darse en sus propias instituciones, pero no para incumplir esas instituciones una vez que se las han dado, ¿no? Claro, indudablemente que además los ciudadanos de cada una de esas provincias necesitan de una instancia superior en caso de que se sientan que no se les está garantizando justicia en su propia provincia. Yo diría, desde mi perspectiva, ¿cómo entiendo la diferencia? Las provincias pueden decidir si permitir o no permitir la reelección. Es un momento, es establecer las reglas de juego. Las reglas de juego es donde se establecen en la Constitución. Ahora, una vez que esas reglas de juego están establecidas, no tienen libertad para incumplirlas. En todo caso, tendrán libertad para modificar las reglas de juego a través del procedimiento de reforma constitucional, lograr un nuevo acuerdo, un acuerdo relevante e importante que permita conseguir las mayorías para modificar esa cláusula, pero no incumplirlas en medio del partido, ¿no? Es decir, sobre todo en materia electoral es muy importante que las reglas de juego sean lo más claras y concretas y respetadas posible, porque de lo contrario, si no se respeta
si no se respeta el reglamento electoral, si no respetamos las reglas de juego electorales, lo que estamos poniendo en duda es la vigencia efectiva de la democracia y, en definitiva, la legitimidad de las autoridades que salgan de ese juego democrático. Ahora, en este caso, digamos, generalmente las Cortes o quienes han terminado habilitando estos terceros mandatos han recurrido a las interpretaciones de la Constitución. Este es uno de los argumentos, y lo pongo entrecomillado, quizás al tema de la interpretación, que generalmente no tienen lugar a interpretaciones estas cláusulas en las constituciones, por lo menos de lo que uno ha podido leer de cada una de las provincias. Sí, a ver, es cierto que los abogados, y sobre todo los abogados constitucionalistas, hemos hecho y hacemos hoy en día de la interpretación una palabra demasiado útil para querer ver blanco donde se dice negro. Pero no es, digamos, no hay lugar a cualquier cosa. Por ejemplo, hay aspectos que la interpretación puede ser debatible, qué es más razonable, qué es menos razonable, pero donde dice 2 mandatos, dice 2 mandatos. Es decir, donde dice 3 senadores por provincia, son 3 senadores por provincia. Hay lugares donde no hay lugar a interpretación, o no hay lugar a pretender esquivar a través de una interpretación lo que dice la norma local. Podría esgrimirse, como se ha esgrimido hace algún tiempo, que el sistema interamericano no permite restringirle a alguien la posibilidad de presentarse como candidato. La verdad que es forzar mucho la idea de lo que dice el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica, y de hecho la Corte Interamericana hoy ya ha rechazado esta interpretación y ha considerado que la prohibición de reelecciones es una reglamentación válida, razonable, del derecho a presentarse como candidato, el derecho a ejercer derechos políticos, ¿no? Con lo cual, creo que es una cuestión en este punto y a la luz de la redacción de las constituciones, es casi una cuestión de 2 más 2, es decir, no hay tanto margen a la interpretación. Uno puede aceptar la idea de interpretación en otro tipo de situaciones, en esta parece mucho más difícil. ¿Se puede hacer a costa de qué? Y a costa de que cualquier cosa que esté escrita puede ser borrada con el codo, es decir, a un costo en el cual las reglas de juego ya dejan de ser reglas de juego, son pautas que si quiero las cumplo, si no quiero las cumplo, es decir, si quiero cobro penal adentro del área, cobro penal afuera del área, y es muy difícil. Desde esa perspectiva, si bien desde lo teórico se puede hacer, es muy difícil la convivencia. Es decir, si yo no sé si puedo presentarme o no puedo presentarme, si el penal es adentro del área o fuera del área, es muy difícil que participemos en una discusión política. Es muy difícil participar en una competencia política donde las reglas de juego no se conocen o se van a conocer después de comenzado el partido, ¿no? Muy bien, doctor Laplacet, le agradezco muchísimo esta aclaración. Queríamos conocer un poco más en detalle de este caso que resultó siendo el antecedente jurídico, la jurisprudencia para estas nuevas medidas que ha tomado la Corte, así que nos ha ilustrado muchísimo. Le agradezco el contacto en este domingo. Un placer. Buenas tardes. En cualquier momento, muchas gracias. Adiós. Quédese ahí, ya venimos en instantes nada más. Vamos a seguir con Cadena 365 Televisión. Acuérdese, hoy charlamos con un candidato a diputado más votado de la capital y hoy estamos hablando de esta crisis inmobiliaria que parece que abarca a todo el país.